¿Cómo? ¿Negros africanos que lucharon por Francia contra Hitler reclamando sus salarios? ¡Habráse visto esos igualados! ¡Me reprimen a bala esos insurrectos! ¿Cómo? ¿Que las viudas de los muertos en aquella represión siguen reclamando pensiones? ¡Mala suerte! ¿Quién los mandó independizarse de Francia? ¿Cómo? ¿Que en Senegal hicieron una película sobre aquellos hechos? ¡Me la prohíben en Francia desde ya mismo! Africanos haciendo cine sobre su propia historia. ¿Qué será lo próximo? ¿Cómo? ¿Que cada vez más países africanos se alejan de Francia por los abusos y humillaciones desde tiempos coloniales? Bueno, vamos a calmarnos todos. Fijamos arrepentimiento antes de que se amiguen más todavía con rusos y chinos. Mon Dieu, qué piel tan fina tienen nuestras excolonias. ¿Se ofenden por nada? ¿Se imaginan algo más rastrero que acribillar a los soldados que combatieron de tu lado contra Hitler porque reclamaban sus salarios atrasados y primas? ¿Se imaginan tapar el hecho durante casi 3/4 de siglo? Pues eso, sin demasiados adornos, hizo Francia con un grupo de tropas de sus por entonces colonias africanas, poco antes de concluir la Segunda Guerra Mundial. Una historia que cuenta con muchos más vínculos con el presente de lo que parece. A finales de 2024, el presidente senegalés encabezó un homenaje en el cementerio de Tiaroye, una localidad situada en las afueras de la capital. Allí, ante una audiencia de unas 2.000 personas, Bassirou Diomaye Faye denunció el silencio ensordecedor que aún rodea a la masacre ocurrida hace exactamente 80 años en aquel lugar. Entre los presentes se encontraban varios jefes de Estado y de gobierno del continente, el presidente de la Unión Africana y, mucha atención, algo prácticamente insólito si atendemos a lo visto en las pasadas 8 décadas. El ministro francés de Exteriores también acudió al acto. En su discurso, Jean-Noël Barrot apuntó que el dolor aún intenso provocado por esta herida abierta de par en par en nuestra historia común solo podrá calmarse haciendo un trabajo de memoria. ¿A qué dolor intenso se refería el canciller francés y por qué París recién parece tomarse mínimamente en serio en 2024 ese dolor con casi un siglo de existencia? Viajemos por un momento a la década de 1940. Para aquellos años, casi todo el continente africano era una inmensa colonia europea, en gran parte francesa. Cuando la Alemania nazi invade Francia, París movilizó a parte de sus colonias en África para tratar de contener la invasión. Los conocidos como tirailleurs africanos llegaron a integrar casi el 10% del contingente francés en aquel conflicto. En ocasiones, en condiciones especialmente hostiles, por ser considerados ciudadanos de segunda tanto por sus supuestos camaradas franceses como especialmente por sus enemigos alemanes. Por ejemplo, cuando Lyon cayó en manos de los invasores, el 25º Regimiento francés que defendía la ciudad depuso sus armas tras quedarse sin municiones. Seguidamente, los oficiales alemanes dividieron a sus integrantes en blancos y negros. A los primeros les respetaron la vida y a los segundos los fusilaron y aplastaron con tanques, la conocida como Masacre de Châtelet. Muchos otros tirailleurs africanos corrieron mejor suerte, aunque ni tanto, porque fueron hechos prisioneros y los nazis les perdonaron la vida, sí, pero sus condiciones de cautiverio fueron en la gran mayoría de los casos muy inferiores a las de sus camaradas de armas de tez clara. Así, cuando en 1944 Francia es liberada por las fuerzas aliadas y los africanos regresan a su continente de origen, todo parecía indicar que sería el final de su penosa aventura. Sin embargo, lo que sucedió fue bastante distinto. Una vez de regreso a sus lugares de origen, los tirailleurs africanos pronto se sintieron abandonados por los colonizadores, a pesar de sus sacrificados servicios en el frente de la guerra más cruenta de la historia. Pasaban las semanas y muchos de ellos no habían cobrado aún el dinero que se les había prometido como pago por defender a la madre Francia. Así, casi medio año después de la liberación de París, seguían sin recibir el pago que les correspondía.
A finales de noviembre de 1944, un grupo de varios centenares de tirailleurs comenzaron a rumiar su descontento en el campo militar de Tiraoye, donde estaban asignados temporalmente. Al retraso en el pago había que añadir la depreciación del franco local respecto al francés, lo que hacía que por el retardo fueran a cobrar todavía menos, sumado a otras molestias sobre su situación. Así, el descontento derivó en un motín, incruento pero decididamente hostil. Como respuesta, las autoridades coloniales decidieron sofocar la revuelta por las malas y al amanecer del 1 de diciembre enviaron un contingente armado para enfrentar a los amotinados. Aunque no está claro qué desencadenó la masacre exactamente, lo cierto es que cuando la situación parecía tensa pero no fuera de control, se produjo un auténtico acribillamiento contra el grupo de amotinados, que dejó entre 35 y 300 muertos, según fuentes francesas y familiares de víctimas, respectivamente. Más de una treintena de los supervivientes fueron condenados a prisión como supuestos instigadores del motín. Las esposas de los caídos nunca cobraron las pensiones que les correspondían como viudas de veteranos de guerra. Las autoridades coloniales corrieron un tupido velo sobre el asunto y ni siquiera tras la independencia de Senegal en 1960 se habló del asunto, ni en Francia ni en el nuevo Estado africano. Cuando en 1988 se produjo una película senegalesa sobre los hechos, titulada Campo de Tiraoye, cuyas imágenes hemos usado como apoyo en este video, su estreno se prohibió en Francia y el propio gobierno senegalés la censuró para no incomodar a sus antiguos amos y entonces tutores. Recién en 2014 hubo un primer amago por parte de París para cicatrizar heridas. El gobierno de François Hollande reconoció que la versión oficial sobre el motín no era fiel a lo sucedido realmente y envió a Senegal documentos clasificados sobre la masacre. Así, el tímido reconocimiento de los hechos llegaba 70 años después y la entrega de documentos fue solo parcial, pero bueno, por algo se empieza. Sin embargo, en la siguiente década, de nuevo silencio, en París y en Dakar. Y así es que llegamos a 2024, con 8 décadas de retraso, para que finalmente Francia hable abiertamente de masacre y reconozca el dolor causado. Pero, ¿por qué ahora? ¿El gobierno de Emmanuel Macron tuvo un trance de iluminación espiritual? ¿O más bien trata de conservar la mayor parte posible de su legado colonial mientras éste se disuelve ante sus ojos? Y es que en el último año las autoridades de Malí, Burkina Faso, Níger y Chad han dispuesto el fin de la presencia militar francesa en sus países, mientras el movimiento anticolonialista africano gana impulso, incluso en Senegal, donde ocurrió la masacre que abordamos en este video y que durante todo este tiempo había sido uno de los aliados más fieles de París en África. Las cosas están cambiando. El nuevo presidente, Bassirou Diomaye Faye, es un claro promotor del panafricanismo y la descolonización, y también se ha declarado partidario de la salida de tropas francesas del territorio senegalés, por lo que el acto de reparación vivido en Tiraoye fue mucho más que simbólico, tanto para Francia como sobre todo para Senegal. Y es que 80 años después, por vez primera, se construirá un memorial en el lugar de la masacre. Se nombrarán calles en recuerdo a los hechos o sus víctimas, se incluirá lo sucedido en los libros de texto escolar, se declarará el 1 de diciembre como Día del Tiraller y se investigarán las más de 200 tumbas anónimas situadas frente a la olvidada y hoy infame instalación militar. Porque la clave de esta historia no está en el supuesto arrepentimiento francés, tanto si es por puro cálculo geopolítico como si es auténtico y sincero. La fuerza imparable que surge de lo vivido hace unas semanas en Tiraoye es que ahora las autoridades senegalesas no tienen miedo de mirar a los ojos de sus antiguos colonizadores y a estos no les queda de otra que bajar la mirada.